Muy buenas tardes, amada familia, Dios te bendiga. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por el privilegio que tenemos en esta hora de poder transmitir esta palabra a través de este medio. Así que yo te invito, antes de comenzar, que ahí en el lugar donde te encuentras, tú cierres tus ojos, inclines tu rostro y me acompañes en esta plegaria. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor y tu gran misericordia. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias porque tú eres Dios y Señor de nuestras vidas. Hoy venimos a tus pies, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Creador, reconociendo una vez más la cruz, reconociendo el sacrificio, reconociendo la sangre que derramaste por nuestros pecados, y reconocemos a la Ruaj, a tu Santo Espíritu, quien nos ministra a través de tu palabra. En esta hora sometemos todas las cosas bajo tus pies y declaramos, Señor, la virtud de tu palabra en nuestras vidas, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, como ya todos sabemos, que desde el principio Dios habla al hombre. Y si vamos allí en los libros de Génesis y todos los demás libros, podemos ver cuánto Dios ha hablado a nuestros padres, como dice ahí en Hebreos capítulo 1, le invito a que usted abra, dice: Dios ha hablado por su Hijo. Y dice el versículo 1, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, ¿sí? Y aquellos donde dice que nuestros padres, está hablando de Adán, de Eva, está hablando de Abraham, de Moisés y todas esas personas que decidieron serle fiel a Dios y ser obediente a su voz. Versículo 2 dice: en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y él que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4 dice: con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que ha heredado. Amén. Gloria al Señor. Si el Dios que creó a la humanidad y envió a su Hijo para redimirla, tuviera el poder y deseo de comunicarse con el hombre, ciertamente lo haría. Las Escrituras revelan que Dios tiene la capacidad y el deseo de comunicarse con el hombre, amén, a través de las Escrituras. Y Dios, no solamente a través de las Escrituras, sino también a través de sueños, a través de revelación, a través de consejos, Dios se revela a sí mismo hacia cada uno de sus hijos. Pero qué verdad y qué tan misterio poderoso, que solamente aquellos que conocen su palabra y aquellos que han aceptado su nombre, nombre sobre todo nombre, que Él se comunica con sus hijos, ¿no? Y dice: las Escrituras enseñan que realmente Dios nos habla. Amén. Las Escrituras enseñan realmente que Dios nos habla. Ahora, la pregunta del millón en esta tarde es: hoy, en este día, ¿Dios te habló? ¿Cómo te habló? ¿Escuchaste la voz audible? ¿Te habló a través de la naturaleza? ¿Te habló a través de una persona, a través de un niño, a través de un programa? ¿Cómo te habló Dios en este día? ¿O cómo Dios te está hablando en este día? Hay muchas personas que necesitan de Dios, muchas personas que están falta de Dios, muchas personas que necesitan la ayuda de Dios, muchas personas que están en oscuridad, que están en problemas, que están sin esperanza, que no son felices
y necesitan a Dios. Y en este momento, en esta tarde, para aquellas personas que necesitan a Dios, para aquellas personas que están necesitando ver la esperanza, sentir la felicidad, sentir el amor de Dios, que hoy tú puedas escuchar esta palabra. Hay muchos testimonios y ejemplos de que Dios habló en otro tiempo. Hay muchos pasajes bíblicos que vamos a ir leyendo para que tú puedas darte cuenta que Dios no tiene privilegio, sabe que Dios no hace privilegio con personas. Dios no hace acepción de personas. Dios habla a todos por igual, siempre y cuando tú que estás escuchando esta palabra seas obediente y puedas recepcionar y encapsular la voz de Dios que es a través de esta palabra. Hebreo 1:1-2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Génesis capítulo 2, versículo 17, encontramos la escritura donde Dios habló a Adán y a Eva y dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Es decir, Dios habló a nuestros padres Adán y Eva y desde ya les dio las pautas de que si comían del árbol de la desobediencia, y justamente el viernes estuvimos hablando un mensaje de la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia, y Dios habló a Adán y a Eva y le dio las pautas de que si eran desobedientes, dice que si de ese árbol comieres, ciertamente morirás. ¿Y cuándo morimos? Cuando le somos desobedientes. ¿Cuándo morimos? Cuando rechazamos la voz de Dios. Vamos a ver otro pasaje bíblico cuando Dios habla al ser humano, y en este caso vemos que Dios habló a Noé. Génesis capítulo 6, versículo 14, le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ahora, esto era una instrucción por el cual ya venía el diluvio. Y de antemano ya estaba preparando a Noé para que él se hiciera ese arca, esa protección, donde allí llevaría a su familia y llevaría parte de la creación, animales, para que no se perdieran, no totalmente. Ya Dios estaba hablando. Y en estos tiempos, amada familia, querido hermano, Dios está hablando a través de su palabra y nos está advirtiendo que falta muy poco tiempo para la venida de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Aquellos que estamos esperando su venida, aquellos que estamos esperando que se manifieste su gloria, Israel que está esperando la venida del Mesías, está advirtiendo que pronto vendrá. Y en este caso vemos que Noé le advirtió de hacer un arca para que su familia estuviera a salvo allí de ese diluvio. Y en estos tiempos Dios está hablando para que tú te prepares, para que prepares tu corazón, para que te vuelvas a Dios y estés preparado, listo para la venida de nuestro amado Adón. Amén. Otro versículo más, otro pasaje más de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, es allí en Génesis 22, versículo 2, donde habla a nuestro Padre de la fe. ¿Quién es nuestro Padre de la fe? Abraham. Y dice que le dijo y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremenda prueba que estaba pasando allí Abraham. Dios le estaba pidiendo que se fuera a ese monte, esa tierra de Moriah, y allí tenía que ofrecer en sacrificio a su hijo. Y muchas veces, hermano,
hay cosas que tenemos que sacrificar en nuestras vidas para que podamos agradar al Dios eterno. Y son cosas personales que tenemos que despojarnos, ¿sí? Tenemos que sacrificar. ¿Y qué es lo que tienes que tú sacrificar? Tal vez tu carácter, tal vez tu manera de hablar. ¿Qué es lo que tienes que sacrificar para poder agradar a Dios? Abraham, en este caso, él le estaba pidiendo su único hijo Isaac. Tanto que le había costado tener un hijo a Abraham, Dios le estaba pidiendo justamente ese sacrificio, ¿no? Abraham estaba siendo probado ahí en su fe, y Abraham fue tan obediente que fue y preparó ese lugar, ese holocausto, y allí iba a ofrecer a su hijo. Pero qué bueno que se manifestó un ángel y le dijo, no pongas tu mano sobre tu hijo, ¿no? Vamos a ver otro pasaje más allí en Éxodo 20, 22, donde nos habla de Moisés. Moisés, ese varón de Dios, ese siervo de Dios a quien el Eterno eligió para que sacara a nuestros padres, a nuestros antepasados de allí, de Egipto, de la esclavitud. Y dice que le dijo el Señor, y Yahweh dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, ¿no? El pueblo de Israel, una vez que salió de allí de Egipto, escuchó la voz de Dios, escuchó esa voz tremenda de Yahweh hablando a Moisés, y allí le estaba diciendo, estaba hablando, ¿no? Estaba hablando, y le dijo, Yahweh le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Y en esta hora Dios te está hablando, amada familia. En esta hora Dios está hablando a través de mi boca, a través de mi persona. Dios te está hablando a tu corazón, está hablando a tu vida. Está hablando que tienes que sacrificar. Fíjese, empezamos hablando de Adán y Eva, hablando de que primeramente le daba las pautas de que no fueran desobedientes a la palabra, a los mandamientos, para que no murieran. Luego le habla a Noé, donde le dice a Noé, prepara el arca, prepara tu corazón, prepárate para que recibas salvación. El arca, el corazón, prepararse, el arca, preparar el corazón, el arca, preparar la mente, el arca, preparar el espíritu para que seamos salvos. Preparémonos, hermanos, para que cuando se manifieste la gloria de nuestro amado Mashiach podamos ser salvos. Luego le habla a Abraham, donde le dice, Abraham, tenés que sacrificar a tu hijo por amor a mí. ¿Qué tienes que sacrificar tú? Y cuando también habla allí de sacrificar, hay padres que no pueden servir a Dios y ponen de pretexto a sus hijos. Ponen de pretexto a sus hijos. Y hoy el Señor te dice, sacrifica aquello que no te permite servir a Dios. Sacrifica aquello que no te permite servir a Dios. Dice aquel que no deja padre, a madre, hijo, hija, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo, dice en las Escrituras, ¿no? Luego Dios habló de muchas maneras, dice, lo volvemos a repetir en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿no es cierto? Nos ha hablado a través de su Hijo. Otro ejemplo más es allí en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Búsquelo, Primera de Reyes 3:5, donde dice, y se le apareció Yahweh a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Elohim, pide lo que quieras que yo te dé. ¡Qué bueno! ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Qué es lo que estás necesitando? Él dice hoy, pídeme lo que quieras que yo te dé.
se le apareció a Salomón en sueño. Ahora, ¿cómo sería o cómo era, mejor dicho, la vida de Salomón ante Dios? Que Dios se le aparece en sueño. ¿Cuántas veces has soñado? ¿Cuántas veces tal vez soñaste que tu papá te hablaba? Tu papá físico, ¿no? Tu papá natural. Y cuando en sueños te aparece tu papá o una autoridad o el pastor o la pastora, o te habla tu mamá o te habla tu papá, o te habla una autoridad en sueño, eso significa que Dios te está hablando. Y hoy el Señor te dice, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Estás necesitando salud? ¿Estás necesitando la bendición del Padre? ¿Estás necesitando que Él salve a tu hijo? ¿Estás necesitando que tu hijo venga a los caminos del Señor? El Señor te dice, pídemelo, porque esta es la ocasión donde Dios te está hablando al corazón, amada familia. Luego vemos otro pasaje de Moisés donde dice allí en la zarza, en Éxodo 3:2, dice que se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¡Qué tremendo poder de Dios! ¡Qué tremenda manifestación! Donde se le aparece el ángel de Yahweh allí en la zarza, y él miró la zarza que no se consumía. Y era el fuego del Eterno. Y hoy el Señor, si tú quieres una manifestación gloriosa en tu casa, en tu familia, mejor que le seas obediente, mejor que escuches esta palabra, y mejor que en este momento Dios te está hablando y te está diciendo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Él te lo dará. Amén. Y esta palabra no es solamente, amada familia, para usted, sino también que es para mí. Gloria al Señor. Vemos otro ejemplo ahí en el libro de Números, capítulo 22, versículo 28, donde vemos algo poderoso, algo tremendo. Vemos que por medio de su asna, Balaam, por medio de su asna, Dios le habló por medio de un animal. No te sorprenda que Dios pueda hablarte a través de un animal. No te sorprenda que Dios pueda hablarte a través de la naturaleza, hermano. Dice Número 22-28, entonces Yahweh abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Qué tremendo, ¿no? ¿Qué te he hecho? Le dice el asna, que me has azotado estas 3 veces. Dios estaba hablando a Balaam. Amada familia, Dios en este momento te está hablando. Aquellos que están en necesidad. Vemos el mundo que está en necesidad. Vemos crisis. Vemos mucha crisis económica. Y Dios se quiere manifestar. Y tal vez hay personas que dicen, y si en verdad existe un Dios, ¿por qué Él permite que haya crisis? Déjeme decirle que Él lo permite porque el ser humano es desobediente. Pero si tú en esta hora humillas tu corazón, humillas tu vida y le pides perdón a nuestro amado Dios, a nuestro amado Señor, a tu amado Creador, que le puedas pedir perdón y humillarte, dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Amén. Vemos ahora otro ejemplo más. Fíjese, vamos leyendo tantos ejemplos que Dios viene hablando desde la antigüedad, desde que fue creado Adán y Eva, Dios le habla al ser humano. ¿Y qué significa esto? Que Dios le habla al ser humano, que Dios siempre está con aquellos que le obedecen. Dios siempre está con aquellos que son sus hijos. Vemos ahí en Daniel
capítulo 5, versículo 3 al 5, dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Elohim que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, fíjese, que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Estaba hablando Dios que lo que había hecho este rey, de haber tomado las cosas sagradas, los utensilios sagrados del templo para beber él, para festejar él, no era lícito. Él tenía que entregar esos utensilios al templo porque allí pertenecían, y solamente los sacerdotes podían ofrecer holocausto, podían ofrecer ofrenda a Dios por medio de esos utensilios, y solamente ellos podían usarlo. No podía usarlo otra persona que no fuera un levita, ¿no? En otro tiempo Dios habló a los padres por los profetas. Vemos ahí en Oseas capítulo 12, versículo 10, que dice: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Tal vez en algún momento te habló un profeta. Tal vez recibiste palabra a través de la pastora, la profeta, ¿sí? Tal vez recibiste palabra y esa palabra se cumplió. Dice que Dios habla a través de sus profetas, habla a través de sus siervos, habla a través de los pastores. Y es por eso que en este momento, amada familia, yo te invito a que escuches la voz de Dios, porque Él te está hablando. Vemos la palabra que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, lo hemos visto muchas veces y de muchas maneras. Esto significa que Dios siempre está con nosotros. Eso significa que Dios siempre te está hablando. Por eso tienes que ser inteligente, pedir sabiduría a Dios para poder escuchar su voz, estar atentos cuando Él te habla. Porque Él te habla a través de una persona, Él te habla a través de la naturaleza, Él te puede hablar a través de un animal, lo hemos visto el ejemplo. Él te habla de diferentes maneras. Él puede manifestarse a sí mismo y hablarte a través de un ángel, como lo ha hecho con muchas personas. Él te puede hablar a través de sueños, ¿sí? Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos habla por medio de Yeshua. Ahora, ¿cómo habla Dios hoy? Note algunas maneras en las que la gente dice que Dios habla hoy: por medio de un sueño, por medio de los padres nos habla Dios, por medio a los jóvenes, por medio de los padres, por medio de un sueño, por medio de un predicador, en lo que estábamos hablando recién, por medio de los sentimientos. Cuando tú ves a una persona que está en necesidad, inmediatamente sientes en tu corazón misericordia, no lástima, porque hay muchas personas que sienten lástima. Eso no es misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es el amor en acción. Significa que algo tienes que hacer para ayudar a esa persona que está en necesidad. Cuando ves a una persona en necesidad, inmediatamente tu corazón empieza a sentir misericordia. Y es ahí cuando Dios te está hablando, hermano. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por medio también nos habla de un anuncio. Se busca, por ejemplo, personas que quieran escuchar del camino al cielo, andar por el camino al cielo y soñar del camino al cielo.
¿Estás disponible? Fíjese qué tremendo aviso, ¿no? Un aviso, un anuncio que dice: se busca personas que quieren escuchar del camino al cielo. ¿Sí? Un anuncio. Se busca personas que quieran escuchar del camino al cielo. Andar por el camino al cielo y soñar del camino al cielo. ¿Estás disponible, amada familia? ¿Estás disponible a este anuncio donde dice que se busca familias que escuchen del camino al cielo, que anden en los caminos del cielo y que estén dispuestos a soñar con el camino al cielo? ¿Sí? Estén dispuestos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Varón, mujer, ¿estás dispuesto a caminar en los caminos del Señor? Dios habla hoy por su Hijo. Los hemos visto recién ahí en en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, donde Dios habla, ¿no? Y por dice que ahora nos habla por medio de su Hijo. ¿Cómo habla Dios por medio de su Hijo? Toca al Señor la puerta de tu casa. Toca al Señor la puerta de tu casa. Fíjese, hermano, cuando alguien va a predicar la palabra de Dios a tu casa, a través de una célula, a través de la capacitación que se da en las casas o en diferentes días, ahí está hablando Dios. Puedes ver que va una persona a hablar, a enseñar, pero allí está hablando Dios. Y es por eso que tenemos que tomar conciencia, amada familia, y no nos podemos perder esa oportunidad de escuchar la voz de Dios a través de esa persona. Amén. Cuando alguien te dice: ven a mi casa porque tenemos la célula, ven a mi casa porque hemos abierto una casa de oración, ven a mi casa porque vamos a ser capacitados por medio de la palabra. Y allí donde tú no puedes perder la oportunidad. No puedes perder esa oportunidad de ir para escuchar la palabra de Dios. Cada vez que te invitan a ese lugar, a la célula, a la reunión, no pierdas la oportunidad, porque allí Dios te está hablando. Y es por eso que dice: desde la antigüedad, desde que Dios creó los cielos y la tierra, desde la antigüedad Dios viene hablando a los seres humanos. No pierdas la oportunidad en este tiempo de que Dios está hablando a través de su Hijo, a través de las Escrituras, a través de un profeta, a través de un predicador, a través de la naturaleza, a través de los sueños. No pierdas la oportunidad cada vez que te invitan a la célula, a la reunión. No pierdas esa oportunidad de escuchar la voz del Señor. Amén. Otro ejemplo de comunicación indirecta, de escuchar la voz de Dios. Si una madre enviara a su hijo a decir a su esposo: ven a casa, y usted encontrara al esposo y le preguntara: ¿dónde va?, él podría decir: mi esposa me pidió que venga a casa. Aunque realmente el niño fue quien le dijo eso directamente, ¿no es cierto? Es el mismo ejemplo que estaba yo hablando recién. Si un niño viene y te dice: ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? Tal vez te pasó, ¿sí? ¿Cuándo vamos a ir a la iglesia?, te dijo ese niño o ese hijo. Y es allí que Dios te estaba hablando. Pero tal vez tú estabas encerrado, encerrada en tus cosas naturales, en el trabajo, en los quehaceres del hogar, y no escuchaste la voz de Dios que te hablaba a través de tu hijo. ¿Cuándo vamos a ir a la iglesia? Ahí estaba Dios hablándote. Amén. Qué bueno es que hoy le puedas abrir el corazón a tu Padre Celestial. Que puedas abrir el corazón a tu Creador. Que Él hoy está hablando a tu vida.
Qué bueno que hoy no pierdas esta oportunidad de escuchar la voz del Eterno. Amén. Ahora, Yeshua, su Hijo amado, nos habla por medio de los apóstoles, de sus discípulos. Por eso que Él seleccionó 12 apóstoles, 12 personas, y los preparó para que fueran a todo el mundo a predicar las buenas nuevas del reino. Y esos apóstoles a su vez prepararon a 12 y prepararon a 12 y prepararon a 12, y así sucesivamente se fue extendiendo la palabra, las buenas noticias del reino. ¿Y cuáles son las buenas noticias del reino? Las buenas noticias del reino es que Dios vino a hablar al hombre que preparara su casa, su hogar, su familia, porque el reino de Dios quería entrar a cada hogar. Y es por eso que dice que Dios nos habla por medio de su Hijo, para que tú, querido varón y amada mujer, abras las puertas de tu hogar y pueda entrar el reino de Dios a tu casa. ¿Cómo? ¿De qué manera, pastor? De la manera que puedas abrir una célula, una casa de oración, donde allí se predique la palabra, donde allí se enseñe de la palabra, donde allí se lleve las buenas nuevas de las escrituras de Yahweh, donde allí vaya una persona y les enseñe a amar a los mandamientos, a respetar los mandamientos, a cumplir los mandamientos que Dios los dijo en la Torá. Amén. Qué bueno que puedas abrir las puertas de tu casa para una casa de oración. El Señor Yeshua preparó 12 apóstoles, 12 discípulos, y cuando era de día, Lucas capítulo 6, versículo 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Yeshua enseñó y entrenó a estos apóstoles. Juan capítulo 17, versículo 8 dice, las palabras que me diste les he dado. Esa es la oración de Yeshua orando al Padre. Y él le decía, las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué bueno que hoy recibas la palabra del reino, y qué bueno que hoy tú creas que esta palabra la ha enviado el Creador para tu vida, para tu casa, para tu hogar, para tu familia. Amén. Y dice, Yeshua sabía que estos hombres no podrían recordar todo lo que habían aprendido de él. Así que les envió, ¿qué les envió? La Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la Ruach en hebreo. Sí, el Espíritu Santo les envió. Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué bueno que hoy tú le abras el corazón al Espíritu Santo para que recuerdes esta palabra que Dios te está hablando. Y hoy Dios, el Padre, el Creador, te puede hablar a través de un sueño, te puede hablar a través de la naturaleza, te puede hablar a través de un animal, te puede hablar a través de un hijo, te puede hablar a través de un niño o a través de la misma palabra. Amén. Había algunas cosas que Yeshua todavía no había revelado a sus apóstoles. Se dio el Espíritu Santo para guiarles a toda la verdad, guiados a toda la verdad. Y esta palabra es verdad, amada familia, porque está saliendo de las mismas escrituras de Yahweh. No es palabra de hombre, no es palabra inventada, sino que es palabra del Eterno. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios
te dice hoy que prepares el corazón, que prepares tu vida, porque pronto se va a manifestar todas las cosas que habrán de venir. Hay cosas futuras, cosas que vendrán a este mundo, juicios que vendrán a este mundo. Pero si tú eres obediente a esta palabra, si tú estás escuchando la voz del Eterno, escuchas y abres tus oídos espirituales a la palabra del reino de Dios, ten cuidado que a ti esas cosas no te llegarán. Seremos probados en nuestra fe, pero cuando tú oyes la voz del Eterno, tú estás pendiente de lo que Dios te está hablando. Amén. Y hay otra pregunta. ¿A qué porcentaje de la verdad nos dice? ¿A qué porcentaje de la verdad nos dice este versículo que estos hombres fueron guiados? ¿A qué porcentaje de la verdad nos dice en este pasaje bíblico que estos hombres fueron guiados? ¿50%? ¿75%? ¿O toda la verdad? Dice toda la verdad, ¿sí? Fueron guiados para escuchar. Dice que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad. Amén. Aleluya. Entonces pueden añadir más verdad los escritos posteriores de los hombres. Dios nos habla hoy por medio de su Hijo Yeshua y nos habla por medio de los apóstoles. ¿Cómo nos hablan los apóstoles hoy? Toca las puertas de nuestras casas, nos hablan indirectamente. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, los apóstoles escribieron estas cartas, ¿sí? Les comunicaron a las iglesias que ellos estuvieron, cada escrito son testimonio de los apóstoles que estuvieron con nuestro amado Yeshua, y allí enviaron esas escrituras y enviaron esas enseñanzas para que la iglesia fuera creciendo, para que la iglesia escuchara, porque allí iba la voz de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Efesios 3:1 al 6 dice: por esta causa, dice el apóstol Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mashiach, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa del Mashiach Yeshua por medio del Evangelio. Los apóstoles nos hablan por medio de la Biblia. Sí, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura. Cuando habla aquí en 2 de Timoteo 3, 16, dice que toda la escritura significa que desde el Génesis al Apocalipsis es toda la escritura. No es que antes ya habló Dios y eso fue en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo, listo, se acabó lo del Antiguo Testamento. No, hermano. La palabra es clara, toda la escritura, toda la escritura. Allí en el Antiguo Testamento nos dejó la Torá y eso es lo que tenemos que aprender. Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es allí donde nos habla las cartas de los apóstoles que estuvieron con el Mashiach Yeshua, que dan testimonio de que Él vino, de que Él se manifestó, de que fue la palabra encarnada manifestándose y que vino a este mundo a mostrar que el reino de Dios es verdadero y que vino a mostrar que Dios permanentemente nos está hablando, como hace en este momento a través de esta palabra. El Señor está hablando a tu corazón, a tu vida. Como decíamos recién, el Señor te puede hablar a través de la naturaleza, a través de un animal, a través de tu hijo. Cuando tu hijo te dice: ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? Allí te está hablando Dios. Amén.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras nos preparan, hermano, para toda buena obra. Las Escrituras del Eterno te preparan el corazón para que puedas hacer buenas obras. ¿Y qué buenas obras podemos hacer? Es llevar el Evangelio, es invitar a las personas a la iglesia, es invitar a las personas que están en necesidad, que no tienen fe, que no tienen esperanza, que han perdido un ser querido y que están en luto y que están en lágrimas, en tristeza. Es allí llevar esperanza. Eso es lo que Dios está hablando, amada familia, que prepares tu arca, que prepares tu corazón y que puedas salvar muchas personas por medio de esa arca. ¿Cómo nos habla Dios hoy? Segunda de Pedro 1:3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Nos da la Biblia todas las cosas que nos pertenecen. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a leer un versículo más y ya vamos a finalizar. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Toda la humanidad será juzgada por las cosas escritas en la Biblia. Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Seremos juzgados según los sueños, las enseñanzas de los padres, las enseñanzas de líderes religiosos, nuestros propios sentimientos, las palabras de Yeshua. Seremos juzgados justamente por eso, hermano. Por esta palabra tú puedes ser juzgado, porque si le abres tu corazón a esta palabra que Dios está hablando, tú vas a ser juzgado. Si le abres el corazón y cumple con lo que Dios está hablando, tú vas a ser bien juzgado. Amén. Vamos a hacer el último repaso y ya finalizamos. Si el hombre dice algo, pero la Biblia dice algo diferente, ¿qué deberías hacer tú? ¿Obedecer lo que la Biblia dice o obedecer lo que el hombre dice? Dejo que tú te digas la respuesta. Si tus padres dicen algo, pero la Biblia dice algo diferente, ¿qué deberías hacer? ¿Obedecer a tus padres o obedecer lo que dice la Biblia? Si sueñas algo, pero la Biblia dice algo diferente, ¿qué deberías hacer? ¿Obedecer lo que dice la Biblia o obedecer lo que dice tu sueño? Si tus amigos dicen algo, pero la Biblia dice algo diferente, ¿qué deberías hacer? ¿Obedecer a tus amigos o obedecer a lo que dice las Escrituras de Yahweh, la Biblia? Si el predicador dice algo, pero la Biblia dice algo diferente, ¿qué deberías hacer? ¿Obedecer lo que dice la Biblia u obedecer lo que dice el predicador? Si algún líder religioso dice algo, pero la Biblia dice algo diferente, ¿qué deberías hacer? ¿Obedecer al líder religioso u obedecer lo que dice la Biblia? Si la Biblia te dice algo diferente a lo que deberías hacer, ¿qué tendrías que hacer? Obedecer lo que dice la Biblia. Porque lo que dice la Biblia es palabra verdadera. Es las Escrituras de Yahweh. Es palabra de Dios. Es la boca de Dios hablando a tu corazón. Amén. Y hoy el Señor te dice que pronto vendrán a tu vida nuevas cosas. Para aquellos que están pasando por tiempos de tribulación, de angustia, de tristeza, de preocupación, de problemas, de enfermedad o lo que sea, vienen días nuevos a tu vida. Así que yo te invito a que tú abras tu corazón a esta palabra y vamos a orar.
y vamos a ser ministrados por una canción. Así que yo te invito a que ahí donde estás, tú cierres tus ojos, inclina tu rostro y pon tu mano derecha ahí en tu corazón y ores conmigo. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias por este momento especial de que tú me has hablado y de que permanentemente tú me hablas. Señor, si en algún momento yo he ignorado tu voz, si en algún momento he ignorado, Señor, tus ordenanzas, tus mandamientos, tu palabra, te pido perdón. Te ruego que limpies mi corazón y mi vida, que santifiques mi vida, Señor, por medio de tu palabra, por medio de los sueños, por medio, Señor, de tu boca, de tu hablar. Santifica mi vida, Señor. Yo necesito, Señor, que todos los días tú me hables como tú quieras, pero también necesito que tu Santo Espíritu me ayude a estar atento o atenta para poder escuchar la voz del Eterno en mi vida. Ayúdame, despierta mi espíritu, despierta mi alma, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz en el nombre de Yeshua. Desde ya, Señor, cancelo toda voz mentirosa, toda voz de oscuridad, toda voz del enemigo que habla a través de personas. Desde ya cancelo toda voz mentirosa y abro mis oídos espirituales a la misma voz de Dios, en el nombre de Yeshua. Te doy gracias, Señor, y toda la gloria, y toda la honra, y toda la alabanza es para ti, Señor, en el nombre de Yeshua. Vamos a escuchar ahora, amada familia, una canción, y yo te invito a que tú escuches esta canción y dejas que el Espíritu te ministre. Aleluya. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé.
Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Cada ser humano se limita a crecer solo por su ignorancia a la voz del Eterno. Es tiempo de que prestes atención a la voz de Dios. Amén. Te dejo con este pensamiento, con esta palabra, que la puedas meditar en esta hora, y voy a darte la última bendición. Amén. Extiende tu mano y recibe la última bendición. Que el Eterno te bendiga con gracia y paz, poder y protección, salud y sanidad, santidad y pureza, abundancia y prosperidad, y con todos los frutos y los dones del Espíritu Santo, en el nombre de Yeshua. Que la gracia, la paz y la virtud del Espíritu de Dios sea sobre tu casa, tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu empresa. Yo te bendigo en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, amada familia, esto ha sido todo por hoy. Que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja. Amén.